Hay cantos que nos recuerdan la obra de Cristo, como este que acabamos de cantar. Y es muy posible, como lo mencioné hace unos domingos, que estos versos del 15 al 20 fueron parte de algún himno y que la iglesia de Cristo los cantaba. Pero aún así, si no fue así, es una exaltación a nuestro Dios y Salvador. La semana pasada terminamos recordando exactamente eso, que toda la iglesia un día, al final de los tiempos, unida, alabarán juntos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Alabarán al prototocos, al primogénito, al preeminente, a la cabeza de la iglesia. Juntos alabaremos a aquel que nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Se escuchará decir al final de los tiempos: tú eres digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Pero no solamente lo dicen allá, hoy todos los que son de Cristo lo deben de decir. Alaban a aquel que es el Dios eterno. Esta porción de las Escrituras tiene el propósito de honrar al Señor Jesucristo como Dios y exaltarlo a aquel como preeminente en la creación y en la redención. Nada, absolutamente nada en esta vida, ni la creación, ni aún la iglesia son la imagen de Dios. Solamente Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es Jesucristo, el dueño de todas las cosas y la cabeza de su iglesia. Estamos a pocos días de que en muchos lugares del mundo se celebre la Navidad. Una Navidad que para muchos solo significa abundancia de comida o de regalos, reuniones familiares, fiestas llenas de alegría pasajera y de mensajes positivos. El mundo sin Cristo no sabe ni quiere saber lo que realmente significa la Navidad y han hecho todo intento posible para borrarlas, para borrar el significado, lo que la Biblia dice acerca de ella. Quieren borrar la verdad del Hijo de Dios viniendo a este mundo y muriendo por pecadores. Ellos no quieren saber nada de la ira ni de la condenación por su propia maldad. Este mensaje de Cristo viniendo al mundo por pecadores no es agradable a los hombres que están alegres amando este mundo, amando sus corazones pecaminosos y alegres de ser y de estar esclavizados a Satanás. Y no podemos nosotros enorgullecernos de eso, porque si no fuera por la gracia de Dios viviríamos igual. Viviríamos igual. Los cristianos con gran gozo celebramos la Navidad, pero no celebramos un día, no celebramos un mes, lo hacemos siempre. ¿Qué es lo que celebramos? Que Dios se hizo hombre, la encarnación del Hijo de Dios. Fue necesario que dos naturalezas, la divina y la humana, se unieran para siempre en una sola persona, el Hijo de Dios Jesucristo. Y si nosotros con detenimiento podemos ver nuestro pasaje nuevamente de Colosenses 1, del 15 al 20, ¿saben con qué nos vamos a encontrar? Con la Navidad. Especialmente en los versículos 18 y 20. Nos vamos a encontrar con la Navidad. El mensaje en esta noche se llama la plenitud en un pesebre y en una cruz. Vamos a buscar Colosenses 1, versículos del 15 al 20. Colosenses capítulo 1, versículos del 15 al 20. Dice así: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos,
sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Vamos a hablar de tres cosas en esta noche. ¿Quién es el Hijo de Dios? ¿Cuál fue el propósito del Padre en el Hijo? ¿Y cuál fue el medio para lograr este propósito? En primer lugar, ¿quién es el Hijo? Es muy posible que ya para cuando se estaba escribiendo esta carta, ya las mentiras de los falsos maestros, de los herejes, acerca de la persona de Cristo, estaban llegando a los oídos de la iglesia del Señor. Los gnósticos, entre muchas de sus falsedades, decían que Cristo no fue Dios, que Cristo tampoco fue un hombre. Nosotros ya habíamos visto esto. Y con respecto a esto de que Cristo no fue un hombre, muchos decían que Cristo, el hombre, simplemente fue una ilusión, una apariencia de hombre, que no fue realmente un hombre. Esto decían muchos de los que en esos tiempos ya engañaban con sus mentiras. Los gnósticos decían que la carne era algo malo, que el cuerpo era malo y que solo el espíritu era bueno. Entonces no podían conciliar que Cristo hubiese sido un hombre real y que al mismo tiempo hubiera sido Dios, Dios santo. Si siendo hombre tuvo un cuerpo, carne y sangre como cualquier hombre, entonces no podía ser Dios. No se podía ser Dios y habitar en un cuerpo humano. Hombres como Cerinto fueron recordados en la historia de la iglesia como herejes, porque esparcieron estas mentiras en los primeros años de la iglesia del Señor. Nuestro pasaje que hoy tenemos en esta noche tiene dos palabras que son amplias. Son más amplias que el mar más extenso que usted se puede imaginar. Más profundas que el océano más profundo que puede existir, más altas y lejanas que la lejanía hasta donde más se pudiera llegar. Son dos palabras hermosas que al juntarlas nos hablan de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, toda plenitud. No podemos agregarle algo más a toda. ¿Qué es más se le puede agregar? ¿Se puede hacer más extenso plenitud? No. Son dos palabras que al juntarlas nos dan algo inmenso, enorme, gigantesco. La palabra plenitud en el original griego nos da la idea de algo completo, de la suma total. ¿De cuál plenitud estamos hablando? Volvamos nuestras páginas en el capítulo 2, versículo 9 de Colosenses, y nos dice de cuál plenitud nos está hablando aquí la Escritura. Dice: porque en Él, refiriéndose a Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La Biblia nos dice que Cristo es Dios. En su cuerpo de carne habitó para siempre el Hijo eterno de Dios. El Padre determinó que el Hijo viniera a este mundo y que se encarnara. Leo para ustedes Hebreos 10:5, dice: por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Todas las figuras del Antiguo Testamento, absolutamente todas, el tabernáculo, el templo, los sacrificios, los corderos, todas eran simplemente imágenes que no podían contener la verdad de Cristo.
porque Cristo verdaderamente es la plenitud de Dios. Eran simplemente imágenes. No podían contener la verdad de Emmanuel, Dios con nosotros. Todas esas eran imágenes nada más, las del Antiguo Testamento. El Hijo de Dios vendría a este mundo como hombre. Dice Gálatas 4:4. Sigo leyendo para ustedes: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este verso es claro en decirnos que Cristo vino a este mundo como vienen todos los hombres al mundo, por medio de una mujer. Y además con el compromiso de cumplir su ley, la ley del Padre, como un hombre. Hace más de 2000 años se cumplió la promesa que por mucho tiempo el pueblo de Dios estuvo esperando. Vamos a buscar en nuestras Biblias, ahora sí, Lucas capítulo 1, versículos 26 al 36. Lucas capítulo 1, versículos 26 al 36. Dice así la palabra del Señor: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Dios le dará el trono de David su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. De una virgen nacería el Hijo de Dios, nacería por el poder del Altísimo. Se habla de Cristo como el santo ser que nacería, o sea, sin pecado. El nacimiento virginal de Cristo es un recordatorio inconfundible para todos los hombres que la salvación solo viene de nuestro Dios, absolutamente de Él, no por el esfuerzo humano, nacido de una virgen. Es un acto sobrenatural de Dios. Y si usted está aquí en esta noche, quiero decirle que los cristianos únicamente por la fe creemos esto, porque no hay forma humana o científica de volver y comprobar estos hechos. La Biblia es su propia autoridad, y por la fe los cristianos creen estas verdades que están escritas en este libro. Así es. La Biblia nos dice también acerca de nuestra condición humana, que todos y absolutamente todos los hombres hemos nacido en pecado por la descendencia natural de un hombre llamado Adán. Dice la Biblia en Romanos 5:12, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia es clara en decir que todos los hombres somos pecadores por causa de la desobediencia de un solo hombre. Pero Cristo no tuvo un padre humano, por lo cual la línea de descendencia de Adán quedó interrumpida.
En María no hubo un hombre que interviniera, fue el Señor mismo que actuó en ella. Pero usted dirá, ¿y qué acerca de María? ¿Acaso nosotros creemos, como los católicos, que María fue sin pecado? No, María tuvo un padre y una madre como tenemos usted y yo, pecadores. Entonces, ¿cómo fue que este santo ser vino a este mundo? Ahí entonces deben ser claras las palabras de Gabriel cuando dice lo siguiente. ¿Qué es lo que él dice acerca de nuestro Señor y de ese nacimiento? Respondiendo, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó ahí entonces? El Espíritu Santo guardó a Cristo de todo pecado. Y de que ese pecado de María pasara por descendencia natural a Jesucristo. Cristo nació sin pecado. El santo ser que nacería Jesucristo. Cristo fue guardado de la corrupción del pecado. Y Cristo fue sin pecado desde su concepción. Juan capítulo 10 versículo 36. Jesucristo dijo lo siguiente: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, Hijo de Dios soy. Cristo mismo está diciendo, el Padre me ha santificado. Esta es la verdad de las Escrituras. Dios se hizo hombre. El Hijo Eterno, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Esta es una verdad que creemos con respecto a las Escrituras. Este es el misterio de la piedad. ¿Podemos entender esto con nuestras mentes finitas? Absolutamente que no. No lo podemos entender. ¿Qué es lo que creemos? Que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Eso es lo que creemos. Aquel pequeño niño que nacería en Belén, aquellas manos pequeñitas, aquellos pequeños pies, aquella pequeña cabecita, aquel bebé que nació entre animales de un establo, oliendo mal alrededor, al cual acostaron en un pesebre, en el lugar que usaban para alimentar a los animales. Ahí, en ese pequeño niño, estaba la plenitud de Dios. Ahí, el Dios eterno, el que era, el que es y el que será por siempre. En ese pequeño ser que nació estaba completamente la plenitud de Dios, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Ahí, en ese pequeño ser, el creador de todo lo visible o invisible, aquel que todo lo puede, aquel que todo lo sabe, en el cual existimos y nos movemos en ese pequeño ser. Ahí estaba Dios y hombre. Como Dios todo lo sabía, pero como hombre no conocía el día ni la hora del fin de este siglo. Como Dios no pudo ser tentado por Satanás, pero como hombre fue tentado y venció. Como Dios tenía la plenitud de Dios, pero como hombre fue necesario que creciera en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Como Dios era dueño de todo, pero como hombre no tuvo lugar donde reclinar su cabeza. Aquel que con su voz calmó la tempestad y los discípulos temieron, es el mismo en el cual Juan reclinó su sien. Dios y hombre. Como Dios no podía morir,
pero como hombre fue a la cruz para morir. Nuestro texto nos dice algo más, que agradó al Padre que en Él habitase la plenitud. Esa verdad de las Escrituras agradó al Padre. Busquemos el Salmo 45. Salmo 45. Versículos 6 y 7. Dice: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Dios se agradó en su Hijo, de aquel que amó la justicia y aborreció la maldad, de aquel santo que nacería en Belén. No fue ungido por hombre alguno, sino que Dios mismo le ungió, ya que solamente en Él se ha complacido el Padre. De los cielos, alrededor más o menos 30 años después de su nacimiento, se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, este es. En Él tengo complacencia, a Él oíd. De Él se agradó. De nadie más en esta tierra se ha agradado Dios, solamente de su Hijo Jesucristo. De nadie más. ¿Quién sino el Hijo podía contener la plenitud de Dios? Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y agradó al Padre no solo desde la eternidad, sino que como hombre, haciendo siempre su voluntad, y le agradó hasta cumplir su voluntad hasta la cruz. Hebreos 7:25 dice: por lo cual también puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y a nuestra pregunta, ¿quién es el Hijo? La respuesta completamente es y totalmente es: Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Esa es la verdad. No 50 y 50, 100% Dios y 100% hombre. Pero este niño, en el cual habitó la plenitud de Dios para siempre, no vino para quedarse como un pequeño niño, para quedarse en un pesebre y ser puesto ahí cada diciembre, como muchos lo hacen, como si no tuviera nada que decir o demandar de los hombres siendo Dios. Por eso vamos a nuestro segundo punto. ¿Cuál fue el propósito del Padre en el Hijo? Volvamos a Colosenses capítulo 1. Entonces, Colosenses capítulo 1. Dice el versículo 20: y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Se habla de reconciliación cuando hay enemistad, cuando hay separación, cuando se necesita paz. Dios creó al hombre recto, pero los hombres buscaron muchas perversiones. Cada ser humano, y aunque no nos guste esto, esta es la verdad de Dios. El versículo 21, que vamos a ver con más detenimiento la próxima semana, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos. Enemigos. Otras partes de la Biblia revelan nuestra condición delante del Señor y nos dicen, por ejemplo: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Como ya lo hemos dicho, yo no sé cuántas veces lo he dicho yo, o lo han dicho muchas veces los pastores, no creas la mentira que dice: busca lo lindo o lo bello que hay en ti. No hay nada de eso delante del Señor. Nuestra condición es terrible. Enemigos, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Tal vez usted no se vea como un enemigo de Dios, tal vez usted no se ve levantando la mano a los cielos y tratando de luchar con Dios o proclamando palabras ofensivas ante Dios.
Pero la Biblia dice que usted es un enemigo de Dios. Esa es nuestra condición delante de Él sin Cristo, enemigos. Y cada pecado que usted comete muestra que usted es un enemigo de Dios. Cada vez que usted miente, roba, codicia, fornica, adultera, cuando usted ama cualquier cosa de esta vida más que a Dios, cuando desobedeces a tus padres, cuando hay celos, iras, pleitos, enojos, cuando nos agradamos a nosotros mismos y no a Dios, o cuando usted simplemente dice, a mí no me importa lo que ustedes o la Biblia pueden decir, yo vivo la vida como a mí me da la gana. Usted es un hijo de ira. Esta enemistad hacia Dios existe en cada hombre o mujer desde que nace por la propia maldad de cada uno. Cada uno se ha desviado tras la mentira y el engaño de su propio corazón. Hay una lejanía de proporciones eternas, eternas. Y se da en los dos sentidos. Quiero invitarlos a buscar Isaías 59:2. Dice así la Biblia: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Como dijo un escritor cristiano, es una impía enemistad nuestra hacia Dios, y hay un santo alejamiento de Dios hacia nosotros por nuestro pecado. O sea, en los dos sentidos. Tanto de nosotros para Dios como de Dios hacia nosotros. ¿Cuántas veces nosotros escuchamos a la gente hablar de su cercanía con Dios? Hoy nomás venía caminando por ahí y una madre le decía a su hijo: tal vez hoy va a cambiar nuestra suerte y va a ser diferente. Pídale a Dios para que así sea. Estaba pensando en la Lotería Nacional. La gente siente una cercanía con Dios. Dan gracias a Dios por los alimentos. Yo le pido mucho a Dios, pero sus vidas demuestran que no es así. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, dice la Biblia. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Esa es la verdad de cada uno de nosotros. Si no fuera por la gracia de Dios, nuestros hechos revelan nuestra condición. Lejos por causa del pecado hay una enemistad declarada, hay una división que ha hecho ocultar el rostro de Dios. ¿Y cómo trata Dios a sus enemigos? ¿Cómo? ¿De qué manera? Oh, es que Dios es un Dios tan amoroso que... Vamos a buscar lo que dice la Biblia en el Salmo 21. Salmo 21. ¿Qué hace Dios con sus enemigos? Salmo 21, versículos 8 al 13. Dice: alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Jehová los deshará. En su ira y fuego los consumirá. Su fruto destruirás de la tierra, y su descendencia de entre los hijos de los hombres. Porque intentaron el mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Pues tú los pondrás en fuga, en tus cuerdas dispondrás saetas contra sus rostros. Engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Así trata Dios a sus enemigos. ¿Alzará tu mano a algunos? Dice: a todos tus enemigos. Es como si el Señor
tomara su arco y su flecha y la pusiera enfrente de nuestro rostro. Ninguno escapará de él. Cada enemigo de Dios, cada uno ha ofendido a Dios en su santidad y en su justicia, y Él ha de castigar a sus enemigos. Él ha de castigar a sus enemigos. Quiera Dios que estas palabras entraran en nuestros oídos y cada vez que recordemos que Cristo murió por nosotros, le alabemos aún más. Pero si usted no conoce a Jesucristo, que estas palabras penetren en sus oídos. Él tratará con sus enemigos. Él destruirá a sus enemigos. Y si usted no está en Jesucristo, usted es un enemigo de Dios. Usted es un enemigo de Dios. Satanás quiere presentar al Dios eterno y aún a Jesucristo su Hijo como el abuelito con sus nietitos. Hacen cosillas, ¿sí? El abuelito nada más se tapa los ojos. O como ese niño en el pesebre que no hace nada, quieto. La palabra de Dios con respecto a sus enemigos deben ser tomadas en serio. Todos los enemigos de Dios, ni uno escapará. Se enfrentará cada uno a Dios. El fuego eterno será su recompensa. Y eso es lo que justamente merece cada hombre delante del Señor. Ahora, recordando nuestro pasaje en Colosenses capítulo 1. Volvamos nuevamente allá. Colosenses capítulo 1. Dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas. Ahora, para que haya reconciliación entre dos partes enemistadas, debe haber algo, se debe hacer algo. ¿Sabe qué debe hacer? Hay que quitar lo que había, el problema. Hay que quitar la razón por la cual estaban enemistadas las partes. Pero eso no sucedió de parte de nosotros, ¿sabe? No fuimos nosotros los que quisimos arreglar el asunto con Dios. Y no podíamos de todos modos. ¿Sabe de dónde nació la iniciativa de arreglar todas las cosas? De Dios mismo. De Dios mismo. De Él. De Él. ¿Cómo hizo esto? ¿Acaso Dios se dio vuelta y dijo, y ahí no? Y voy a olvidar todo este asunto porque ya Dios no hizo eso, porque Él es Dios santo y en su justicia es necesario castigar el pecado. Si no, ¿qué clase de Dios sería si no castiga el pecado? Así que en su infinita bondad y amor y misericordia, y nada en nosotros porque fuera agradable a Él, Él decidió desde la eternidad, por medio de su Hijo, reconciliar todas las cosas. Por medio de su Hijo, las que están en los cielos y en la tierra. El pecado todo lo arruinó, ¿sabe? Nuestra entrada a los cielos quedó totalmente cerrada, destituidos de la gloria de Dios. No había posibilidad de llegar a Él. ¿Sabe que en el pasado, la Biblia nos cuenta que los hombres hicieron una torre bien alta? Vamos a llegar hasta el cielo y nuestro nombre va a ser grande. Qué necios que eran. Más adelante la Biblia nos dice que un siervo de Dios, Jacob, soñó con una escalera que un extremo estaba en la tierra y el otro extremo estaba en los cielos. Y en su visión o en su sueño sabe que lo único que pasaba por esa escalera eran ángeles, no había ni un hombre. No había ni un hombre, solo ángeles. Totalmente bloqueada. No había forma de llegar al Señor. No hay forma humanamente. Y esta creación fue dañada por nuestro propio pecado y maldecida. Y todo el deterioro y destrucción que hoy vemos tiene una causa. ¿Sabe cuál es el pecado? El pecado. Me imagino que esa palabra ni se escuchó ahora en París cuando estaban reunidos por todo esto que está pasando en el mundo. Pero la causa de todo esto que está pasando
finalmente es el pecado. Esa es. Entonces la pregunta, ¿cuál fue el propósito de enviar al Hijo? Reconciliación consigo mismo. Él mismo ha propiciado la reconciliación. ¿Por qué razón? ¿Por qué quiso reconciliar a hombres y mujeres que lo único que merecían era el castigo eterno? Enemigos de Él. ¿Por qué? Por puro amor. Por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Y la iglesia de Dios debe decir amén. Amén por estas cosas. Porque no fue nada en nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuál fue el medio para lograr este propósito? ¿Cuál fue el medio? Versículo 20 dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Si yo quisiera que una de las frases se les quede grabada en esta semana y puedan meditar en ella, es esta: haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Los pastores estaban en el campo cuidando las ovejas, cuando de repente en medio de la noche pasó algo que nunca iban a olvidar. Una multitud de ángeles anunció algo. Busquemos Lucas capítulo 2, versículo 9. Lucas capítulo 2, versículo 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Este niño crecería, sería obediente a su padre en todo, perfecto como ningún hombre ha sido después de la caída. Ese sería la paz para los hombres. Ese Jesucristo, el Santo Hijo de Dios, sin pecado, sin mancha, llegaría a la cruz, acusado como un malhechor sin serlo, culpado sin ser culpable. Él mismo con sus manos tomó su cruz y fue hasta el Gólgota. Esos pies caminaron y soportaron la pesada cruz, que era solo para los malvados, para los enemigos, para los malditos. Esa cabeza llevó la corona de espinas. El prototocos, el soberano, llevando la corona de espinas en vez de llevar la corona del rey. Esas manitas pequeñas, 33 años después, no podían cargar una cruz. Esos pies pequeñitos no podían soportar el peso de una cruz de madera. Pero ahora, 33 años después, ahora ya no es un niño. Ahora es un hombre, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora Él, con sus manos como las de un hombre, tomó su cruz, y en esas manos santas y esos pies que caminaron haciendo solo el bien, esos pies soportando la cruz, llegaron hasta el Gólgota. Y esas manos, ya no manitas, las manos de un hombre fueron atravesadas por clavos, al igual que sus pies. Ya no era una cabecita pequeña, ahora era una cabeza, la cabeza de la iglesia, que sería atravesada por las espinas dolorosas. Un cuerpecito ya no pequeño, sino el cuerpo de un hombre que sería atravesado por una lanza.
el Hijo de Dios, haciendo la paz. Haciendo la paz. ¿Cómo? La sangre de su cruz. Él tomó la cruz para sí mismo. Él quitaría la razón de la enemistad. Él quitaría de una vez y para siempre la culpa del pecado. El que estaba limpio, sin mancha y sin contaminación, pagaría con su vida toda la maldad, la inmundicia y la desobediencia de los suyos. Aquellas manos y pies fueron atravesados. Él fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Nada en el pasado pudo quitar el pecado. Todos los sacrificios de animales eran solo sombras, pues esperaban a aquel en quien habitó toda la plenitud. La plenitud de un pesebre hasta una cruz. La plenitud. La sangre del Hijo de Dios hizo una vez y para siempre la reconciliación entre Dios Padre y su pueblo. Solo aquel que es verdadero Dios pudo pagar con su sacrificio en unas pocas horas y quitar la causa de la enemistad. Él con su sacrificio pagó por el pecado de miles y miles de hombres y mujeres de todos los tiempos que son su iglesia, la cual Él ganó por su propia sangre. Él llevó el castigo de su pueblo, la maldad de su pueblo, de su iglesia. Y para esto fue necesario morir e ir al Calvario. Fue necesaria la muerte del santo y amado Hijo de Dios. Tal fue la maldad de nuestros pecados que Cristo tuvo que ir a la cruz. Y ahí en la cruz pasó lo que nunca había pasado. Siempre, siempre, cuando el Hijo habló con el Padre le contestó. Pero en la cruz pasó algo que nunca había pasado. El Padre abandonó al Hijo. Era tanta la maldad que cargaba, la culpa de los pecados de su pueblo, que no hubo respuesta. Por un momento, Cristo sufrió la cruz solo, llevando el pecado, la culpa de su pueblo. Pero Él, Jesucristo, es 100% Dios y 100% hombre. Y Él, siendo Dios y siendo hombre, dijo: consumado es. Consumado es. Hecho está. La reconciliación ha sido hecha y ha sido quitada la enemistad que había entre el pueblo y Dios, el Padre. Para siempre, nunca más enemistad, reconciliados. El Salmo 103 nos habla de esta maravillosa promesa que vendría en Jesucristo. Salmo 103, versículo 10, dice lo siguiente, versículos 10 al 12. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que les temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. La enemistad ha sido quitada. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10 también leemos. Romanos capítulo 5, versículos 8 al 10. Dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor
nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Entonces, la respuesta a nuestra última pregunta, ¿cuál fue el medio para lograr este propósito? Fue la sangre de la cruz del Hijo de Dios. Esa fue. Tenemos unas aplicaciones para terminar en esta noche. Esta vida está llena de baratijas. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Sin Cristo, toda nuestra vida es una vaciedad. No hay nada. Pero en Cristo habita la plenitud de Dios. Todo está vacío a la par de Él. Él es la fuente de vida eterna. Él es la vida, la única puerta, el único camino a Dios. Tú no necesitas la escalera de tus esfuerzos para llegar a Dios. Ya Cristo abrió un camino. Él ha reconciliado a todos aquellos que por la fe en Cristo y se arrepienten, creen en Él. Él ha hecho la reconciliación. Lo que necesitas es a Cristo, la plenitud de Dios. Él es el agua de vida, Él es el perdón y la paz duradera. Tú que te escondes en tus entretenimientos, en los placeres de esta vida. Hay personas que se esconden también hasta en medicamentos para encontrar paz para sus vidas. Nada de esta vida traerá paz. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Nada. Es en Cristo donde está todo. En Él está la plenitud de Dios. Ve a la fuente. Ve a la fuente que es la vida. En Él está la paz que tú necesitas. Necesitas ir a Cristo, porque solo la sangre de su cruz puede traer la paz que tú necesitas. Solamente Él. Solo Él puede darte paz para tu alma. Pregunta importante. ¿Cómo te presentarás perfecto delante de Dios? ¿Qué excusa le darás por tu vida? ¿Qué excusa? La única obra que Dios aceptará es la obra del Hijo de Dios. Nada más. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solamente esa obra aceptará Dios el Padre. Nunca pienses que no hay perdón para ti. Sí hay perdón, en Él habita la plenitud. Hay perdón en Cristo. Su sangre limpia de todo pecado. Él no te soltará de su mano si vienes a Él arrepentido de tus pecados, pues Él ha hecho la reconciliación. El día que te presentes ante el juez de toda la tierra, ahí a la diestra de Dios estará Jesucristo, y Él dirá: ya yo he hecho la paz. Ya mi sangre ha hecho la paz. Ven, paz con Dios, paz con Dios. Pero esta paz solamente es para aquellos que se ven enemigos, porque los amigos, para ellos no hay problema. Y verse enemigo es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Pídele al Señor que abra tu entendimiento para verte delante de Dios como realmente eres. Eso es una misericordia de Dios, porque solo hay reconciliación para los enemigos que van a Cristo arrepentidos y creen en Él. Nada más, para ellos. No hay reconciliación para todo el mundo. Es para los que se ven enemigos de Dios y creen en el Señor. Tendrás la paz que el mundo no da. Tendrás la paz de estar salvo, la paz de que tus culpas han sido pagadas para siempre. Ven al Salvador, Jesucristo, Él está aquí. Ven a Él, ve a Cristo y confía en su obra perfecta. Y para ti, hermano, que está aquí en esta noche, qué gozo que nos trae la Navidad, ¿verdad? Nos trae gozo a los cristianos la Navidad, el nacimiento de Cristo. Pero lamentablemente yo veo cristianos tristes. Cristianos tristes. Veo corazones desalentados. Veo hombres y mujeres y cristianos muy desanimados en medio de esta vida.
¿Qué relación tiene la reconciliación que Cristo ha logrado en medio de todas estas cosas? En medio tal vez de tu situación laboral, en medio de una madre con los hijos en casa, en medio de una enfermedad que se te ha declarado como incurable, para un joven que está en el colegio o la universidad, al cual todos señalan porque no escucha las mismas cosas que todos escuchan, o ve las cosas que todos ven y lo tienen como ahí, como aparte, como algo extraño, fuera de este planeta. Quiero recordarte que si tú eres cristiano y eres hijo de Dios, no hay nada en esta vida, ni el mejor matrimonio, ni el mejor empleo, ni la mejor salud, ni la cosa que tú te puedas imaginar en esta vida que pueda lograr la reconciliación con Dios, solamente en Jesucristo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. No hay nada, mi hermano. Y yo pregunto, entonces, a la par de la sangre de su cruz, ¿cómo quedan todas las cosas en esta vida? Ay, hermano, nada tiene tanto valor como ese sacrificio eterno hecho una vez y para siempre. Por esa paz que tenemos con Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Estar reconciliado, tener paz con Dios, eso no tiene valor que pueda comprarse con algo en esta vida. Se compró con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso vale. Celebramos la Navidad porque recordamos que Dios se hizo hombre y fue a la cruz por nosotros. Alegra ese rostro, alegra ese corazón. Cristo vino a darte la paz que tú nunca hubieras podido lograr y no querías. Él lo hizo. Él logró la paz. Dice Juan 1:16, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Cuando pienses que ya no tienes más fuerzas, en Él están todas las fuerzas que tú necesitas. Cuando piensas que ya no hay más perdón, Él da perdón. Cuando piensas que la tristeza inunda tu alma, Él es la fuente de gozo y vida abundante. Cuando la tentación ha llegado a tu vida, abrázate a Cristo. Sométate a su voluntad y Él te sostendrá y el diablo huirá de ti. Aun cuando tu fe disminuya y nuestro amor por Cristo parece desaparecer, Él nos recuerda que en Él está toda la plenitud y nos recuerda que Él nos da gracia sobre gracia. Aquel que dio su sangre te sostendrá. Él tomó la cruz dura y pesada cargando la maldición que era para nosotros. Él sufrió como hombre. Si crees que tú estás siendo humillado en esta vida, nadie ha sido más humillado que Cristo. Nadie. Él como hombre se cayó, encomendó todo a su Padre y fue a la cruz. El Cordero de Dios, pero no fue ningún cobarde, el León de Judá. El Hijo de Dios, el Prototocos, el soberano. Cuando la duda de salvación viene en medio de las pruebas, recuerda que Él ya hizo la paz mediante la sangre de su cruz. Recuerda también que por la culpa de tu pecado fue pagado un gran precio, muy alto, la sangre de Cristo. Entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu actitud ante el pecado? ¿Cuál es? Recuerda la sangre de su cruz, la sangre de su cruz. Él tomó la cruz por ti. ¿Cuál es tu actitud ante el pecado? ¿Seguirás viviendo en ese pecado o irás arrepentido al Señor, creyendo en su perdón y alejándote de todo aquello que llevó a Cristo a la cruz? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuál es tu actitud? Para finalizar, podemos pensar en esto. Todos aquí juntos, que son los que son creyentes y cristianos, todos juntos, y toda la Iglesia Universal de Cristo junta, todos, imagínense todos, no sé cuántos serán, miles, millones.
todos juntos, yendo a Cristo, en el cual habita toda la plenitud, no le quitaremos ni una pizca, porque en Él habita la plenitud de Dios. Vaya, vaya a Cristo, vaya a Él. Él es la fuente de vida. En Él habita la plenitud de Dios. Todo este mundo es vaciedad a la par de nuestro Señor Jesucristo. Y todo lo hizo mediante la sangre de su cruz. A Él sea la gloria, ayer, hoy y por los siglos. Amén. Oremos. Señor, tú sabes que mis palabras han sido muy débiles para expresar toda la verdad que está escrita aquí.